Baile en los precios del petróleo y en las bolsas después del último anuncio de Donald Trump. Ha decidido paralizar los ataques a las centrales de Irán y los mercados se han relajado, aunque no sabemos por cuánto tiempo. Buenas tardes. La guerra en Oriente Próximo está haciendo convulsionar a la economía, también a la de Castilla y León. Hoy el consejero de Hacienda de nuestra comunidad ha asumido una retracción en el crecimiento que dependerá de muchos factores, también de lo que dure el conflicto. La incertidumbre en el mundo económico continúa aumentando, no solo entre las empresas, sino también en el sector hostelero, y más ahora que se acerca la Semana Santa. Casi la mitad considera que la guerra afectará a la ocupación, principalmente por el aumento de los costes. Y hoy ha iniciado una semana clave aquí en el Congreso de los Diputados. Este jueves se someterá a votación el primer Real Decreto que anunciaba el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. Y un día antes, el miércoles, Pedro Sánchez comparecerá también aquí para defender esos decretos y para defender también la postura de España en la guerra. Veremos también cómo utiliza la administración Trump la propaganda y el uso de los diferentes recursos para justificar la guerra. Lo llegan a hacer simulando videojuegos infantiles o sirviéndose de memes por internet y de vídeos editados. Comienza una semana clave aquí para las negociaciones y la futura formación de gobierno en Castilla y León. Después de las elecciones del día 15, llegan las conversaciones entre los diferentes partidos. La primera cita sentará en la misma mesa a PP y a Vox. PP y Vox han nombrado ya a sus equipos negociadores. Ambos se presentan con el aliciente de haber ganado fuerza en las urnas. En el aire, ¿cuáles serán las exigencias y las líneas rojas de ambos partidos? Una mujer trans ha sufrido una agresión homófoba este fin de semana en La Bañeza, en León. Un grupo de hasta 10 personas la agredió brutalmente. Ha estado a punto de perder un ojo. Asociaciones de todo el país se han volcado con el rechazo a estos hechos. Cerraban sus puertas en un par de semanas, pero la muestra de las edades del hombre se prorroga hasta el 3 de mayo. Se espera que la Semana Santa anime a las visitas y también la llegada de un tiempo más estable. Comienza la semana de negociaciones para formar el futuro gobierno de Castilla y León. El partido más votado, el PP, se va a reunir con el resto de formaciones y empezará con Vox, el socio preferente. Los populares insisten en que prefieren gobernar en solitario, pero los de Abascal dejan claro que ellos quieren entrar en la Junta. Las reuniones tendrán lugar aquí en las Cortes y las inaugura el miércoles Vox, formación que parte como prioritaria para un posible pacto de gobierno porque Fernández Mañueco ya ha dicho que con el PSOE hablará pero no negociará. PP y Vox ya han nombrado a sus equipos negociadores y la incógnita es cuáles serán las exigencias y las líneas rojas. Desde Vox mandan un mensaje al PP que recuerden que gobernar en minoría no es efectivo. Arranca una nueva semana que podría ser clave para la próxima legislatura. En el horizonte, 5 reuniones y para ello 2 jornadas previstas. Un gobierno que esté libre de amenazas de bloqueos. Después de un encuentro improvisado el pasado viernes en Salamanca entre Mañueco y Pollán, PP y Vox volverán a verse las caras este miércoles. Del lado de los populares estarán presentes Paco Vázquez, Isabel Blanco, Fernández Carriedo y el propio Mañueco. Enfrente, de momento, se sentarán Menéndez y Sicilia. ¿Qué Partido Popular y qué Alfonso Fernández Mañueco nos encontramos? Si el que quiere gobernar en solitario o el del señor Feijóo, que dice que tenemos que entrar en los gobiernos. Encima de la mesa, el PP parece haber puesto su primera línea roja. El acuerdo alcanzado deberá sacar adelante como mínimo los 2 primeros presupuestos de la legislatura, tal y como ya ha anunciado Fernández Mañueco. Después de los partidos localistas, el turno será para el PSOE. Estamos esperando saber en qué consiste esa reunión. Para así recoger los asuntos que desde su partido ven como prioritarios. La adaptación de la ley contra la violencia machista y bomberos forestales. Pero Mañueco recalca que por mucho que dialoguen, no llegarán a ningún acuerdo con ellos. Mantener al sanchismo alejado. Unas reuniones de las que se darán los primeros pasos de cara a la presidencia de las Cortes, que esta vez el PP sí aspira a conseguir. Me sorprende su preocupación ahora. Lo que podría servir de termómetro para valorar la relación entre formaciones.
Y mientras tanto hay otras 2 comunidades en las que se votó antes que aquí y que siguen pendientes de formar gobierno. Ya saben, Aragón y Extremadura. En ambos casos las conversaciones también sientan en la misma mesa a PP y a Vox y se habla de conversaciones discretas de momento. En Extremadura el acuerdo podría estar más cercano porque en Aragón hay más margen y en esas 2 comunidades Abascal ya ha dicho que ellos quieren entrar en los ejecutivos, no solo facilitar las investiduras. La economía mundial no quita la vista de las decisiones que salen de la administración Trump. Los vaivenes se adaptan a las decisiones del presidente de Estados Unidos. Ahora es la guerra la que condiciona los mercados, pero en los últimos meses han sido los aranceles los que han marcado el ritmo. Hoy hemos conocido los datos del PIB de Castilla y León del año pasado y creció más de lo esperado, gracias sobre todo a la industria, la agricultura y también al sector servicios, comercio o turismo, por ejemplo. El crecimiento es superior aquí que en la media nacional y también superior al de la zona euro. Lo que pasará en 2016 es todavía una incógnita que desde luego estará marcada por la guerra. Aunque aún no hay estimaciones, Todavía es pronto para saberlo. parece claro que la guerra en Irán va a golpear con fuerza nuestra economía. Lógicamente, lo de las últimas semanas es una retracción en el crecimiento. Porque la situación actual perjudica especialmente una comunidad autónoma como la nuestra, claramente exportadora. Petróleo disparado, energía más cara, problemas en las rutas de transporte e inflación. Es decir, más costes. El cóctel perfecto para frenar las previsiones de crecimiento de Castilla y León este año. Todo dependerá de lo que dure el conflicto. De momento, la bajada de impuestos en las ayudas aprobadas por el Gobierno. Cada mes son 35 millones de euros. En el impacto desde su aplicación hasta el 30 de junio, que es la previsión inicial. En total, 191 millones de euros. Que ahora nuestra comunidad deja de ingresar. En principio, tras el 3,3% de crecimiento este 2025, se esperaba un 2,2% para 2026. Se esperaba, claro, porque ahora todo ha cambiado. Las empresas españolas venden mucho fuera, pero el contexto ha cambiado. Están sujetas a una incertidumbre más alta y una volatilidad más alta de lo normal, principalmente en 2 aspectos. En el mercado de materias primas y combustibles y la volatilidad arancelaria. Esa incertidumbre puede frenar operaciones o hacerlas más arriesgadas. Les estamos aconsejando que se informen para convertir la incertidumbre que puede paralizar en riesgo que se puede evaluar. Y cuando se evalúa se puede cubrir con herramientas como el seguro de crédito, que protege las ventas frente a posibles impagos. Con la póliza de ceste se asegura en torno a 80 o 90 deudores que pueden impagar en algún momento. Porque una operación no termina cuando se firma, sino cuando se cobra, y ahí es donde está el mayor riesgo. 1 millón de euros de deudas se aseguran con 1.000 euros de una prima en póliza. Un coste pequeño para evitar pérdidas mucho mayores, sobre todo en sectores que invierten antes de ingresar, como son la industria, la automoción o el campo. Les decíamos que los tumbos de Donald Trump tienen al mundo en un puño y también a los mercados. Cada anuncio del presidente de Estados Unidos dispara o derriba el precio del petróleo. Hoy, después de una jornada de idas y venidas, el barril de Brent está, ahí lo ven, por debajo de los $100. Donald Trump comenzaba este lunes anunciando en sus redes sociales que había decidido aparcar de momento sus últimas amenazas. En su cuenta de Truth Social, afirmaba que había ordenado posponer el bombardeo de las centrales eléctricas de Irán durante 5 días, porque había tenido conversaciones positivas con el régimen de los ayatolás. Ocurría a las 12 del mediodía hora española, y caía así el precio del petróleo, hasta $100 el barril de Brent. Irán negaba después cualquier negociación, pero sobre nuestras 3 de la tarde él insistía. They called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. Unas palabras que volvían a contener el mercado del crudo a pesar de que no se sabe con exactitud quién es el interlocutor de Estados Unidos. El ministro de Exteriores iraní sí que admite contactos a través de intermediarios, pero solo para empezar a hablar, no que hayan negociado ya, y acusa a Washington de difundir información falsa para confundir a los mercados. Esta disputa pública no detiene la guerra. Estados Unidos e Israel siguen atacando Teherán, e Irán ha bombardeado territorio israelí, cuya cúpula de hierro ya no detiene todos los proyectiles, mientras Israel bombardea y destruye puentes en el sur del Líbano, en lo que puede ser el preludio de una invasión.
Las bolsas también han estado condicionadas por ese anuncio de Donald Trump y por la caída del precio del petróleo. Para que se hagan una idea, esta mañana, en torno a las 10 de la mañana, el selectivo español registraba unas caídas superiores al 2,5% y registraba su peor dato desde noviembre del año anterior, perdiendo los 16.300 puntos. A mediodía, y con ese anuncio del presidente estadounidense, el IBEX 35 rebotó y cerró la sesión por encima del 1%. Incertidumbre también en el sector hotelero de cara a lo que viene, que es ni más ni menos que la Semana Santa. Esta mañana la concejala de Turismo de Valladolid planteaba la posibilidad de que el transporte por carretera pueda resentirse por el aumento del precio de los combustibles. Aún así, de momento, solo son suposiciones. Casi la mitad de los hosteleros considera que la guerra perjudicará la ocupación durante esta Semana Santa. Así lo sostiene la Federación de Hosteleros de España, después de consultar a varios de los negocios de este sector. El principal factor será el clima, que como siempre es clave en Semana Santa, pero también hay otros factores, en este caso el posible aumento de los precios. Casi un tercio de los empresarios considera que el número de reservas de plaza descenderá con respecto al año pasado. Sin embargo, el 70% asegura que no subirá los precios. Una de cada 4 gasolineras ha aprovechado la bajada del IVA para aplicar un nuevo incremento de precios el domingo, justo el domingo, en el que entraba en vigor una medida que es bajada del IVA. Han subido precios la cuarta parte de las gasolineras de este país. Y no nos hemos encontrado ninguna sorpresa, porque ya nos sospechábamos que iba a ocurrir algo así. Y es la denuncia de Facua 24 horas después de aplicarse la bajada en los combustibles. Desde la Organización de Consumidores en Acción creen que más del 25% de las gasolineras de toda España aprovecharon este domingo para subir el precio de los carburantes. Es decir, el precio de venta al público era superior al que debiera después de la bajada del impuesto. Desde la organización, desde Facua, creen que no es suficiente con la reducción fiscal y abogan por topar los precios para que estas empresas no se beneficien de más. Poca cosa, la verdad, porque de 2 euros que estaba a 1,9 más o menos que está ahora es bastante más caro que lo que estaba anteriormente, así que la bajada ha valido para poco. Pues es la primera vez que he hecho desde el otro día, que estaba a 2 euros, ahora ha bajado un poquitín, bueno, mejor. Ha sido, la verdad, que no se nota mucho. Sí, ha bajado, pero no mucho, tiene que bajar más todavía, porque la semana pasada me ha costado llenarle el depósito 122 euros. Desde aquí la Junta también se plantea adoptar medidas en los próximos días para amortiguar la subida del precio del carburante. El consejero de Movilidad asegura que el Gobierno autonómico está en contacto con las asociaciones afectadas desde que comenzó la guerra y que en caso de las empresas del programa Bustil, la propia ley de contratos obliga a una revisión. Son contratistas, por así decirlo, la Junta de Castilla y León, y bueno, hay una serie de resortes en la propia ley de contratos y en el propio pliego de condiciones que van a obligar a revisar esta situación. Tiene que ser ya a lo largo de esta semana, hay que adoptar decisiones. El sector del transporte es el más afectado por la subida de los combustibles, pero el campo también lo acusa de manera importante. Hoy Asaja ha calificado de insuficientes las medidas que ha propuesto el Gobierno. El punto de partida, dicen, es ahora mucho peor que en el inicio de la invasión de Ucrania. Medidas netamente insuficientes para el incremento de costes que estamos teniendo ahora mismo. Y además aquí hay dos grandes beneficiados. Uno, quien vende el gasóleo, y otro, que es el Gobierno que aplica los impuestos a ese gasóleo. Por lo tanto, con que nos hubiesen puesto una medida del 50% de lo que están recaudando, las cosas irían mejor. También para el PP las medidas que plantea el Gobierno, la bajada del IVA en los combustibles y en la luz, son insuficientes. Aún no se sabe qué votarán los de Feijóo en el Congreso, pero podría ser irrelevante si Junts vota a favor y Podemos se abstiene, tal y como han dicho hoy. En ese caso, saldría adelante sin el apoyo de los populares. Los partidos tienen 3 días todavía para fijar posición.
Este miércoles Pedro Sánchez comparecerá aquí en el Congreso de los Diputados para defender la postura de España en la guerra en plena situación de escalada del conflicto en Oriente Medio. Un día después, el jueves, se votará el primer Real Decreto de medidas anticrisis que anunciaba el Ejecutivo el pasado viernes. Desde Moncloa aseguran que cuentan con los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Desde Génova no desvelan aún el sentido de su voto, pero el Partido Popular ha dejado entrever que condicionarán su apoyo a ese Real Decreto a que el Gobierno descuente la inflación del IRPF y exigen además más medidas. Aseguran que las actuales no son suficientes ni para las familias ni para las clases medias. Hoy los españoles no pueden llegar a fin de mes. Hoy los españoles no tienen el poder adquisitivo que tenían en el año 2018. Que el Partido Popular nos vamos a poner en contacto esta tarde con el Gobierno para trasladarles nuestra preocupación y nuestra decepción en este sentido. La necesidad de más ayudas, porque se quedan cortas las aprobadas. Esperamos que tenga un apoyo lo más grande, unánime posible en el Congreso, puesto que somos conscientes y estamos convencidos de que son medidas que ya están contribuyendo positivamente a reducir el impacto de esta guerra para los españoles. Y mientras el mundo contiene el aliento por saber cuál será la próxima decisión de Trump, su ejecutivo está llevando a cabo una ofensiva de propaganda a través de las redes sociales. Utilizan videojuegos y parodias por Internet para implicar a todo tipo de público y convencer de la destrucción en Irán. La propaganda de guerra ha adoptado múltiples formas a lo largo de la historia. Si en la Segunda Guerra Mundial los cómics de superhéroes fueron los aliados del gobierno estadounidense, hoy la administración de Trump ha elegido los memes y los videojuegos. Este ha sido uno de los tweets más polémicos. Titulado como Invictos, utiliza un famoso videojuego familiar con el nombre del plan de ataque contra Irán. Para sensibilizar a la opinión, moverla en su dominio cognitivo, ¿no?, para que esté de acuerdo con y entienda las decisiones que ha tomado la administración norteamericana. No es el único contenido relacionado con el público infantil. Pueden efectivamente considerar pues, la guerra como un juego que no tiene nada de eso. También ha utilizado una herramienta propagandística más tradicional o las gestas deportivas. Desde una manera popular, normalizarlo para que las consecuencias pues, no aparezcan como primera argumento, ¿no? Pero las consecuencias llegan a los comentarios y esta propaganda bélica se convierte en un arma de doble filo. Nueva encuesta de cara a las futuras elecciones generales. La publica El Español y da una victoria holgada al Partido Popular, con 32 diputados más que los socialistas. Vox, en comparación con las generales del 23, subiría casi 30 escaños. También pronostica el descenso de Sumar y que los partidos del actual bloque de investidura se quedarían con un máximo de 146 diputados, insuficiente para gobernar. En el Senado ha intervenido hoy en la Comisión de Investigación por el apagón la ministra para la Transición Ecológica. Ha pedido transparencia a las eléctricas para que hagan pública toda la información que tengan sobre lo que pasó ese día. Y se ha ceñido a lo que se ha expuesto ya en varios informes. El informe identifica las causas y le recuerdo que lo que dice es bien por falta de programación, de capacidad suficiente de control de tensión, bien porque los grupos existentes no lo estaban haciendo según se esperaba, o bien una combinación de ambas fueron parte de la causa, con lo cual, insisto, no se identifican esas responsabilidades y cuando lleguen entiendo que esas responsabilidades tendrán consecuencias. Estas son imágenes del atentado de ETA que acabó con la vida de Luciano Cortizo en León en diciembre del 95. El asesinato de Cortizo lo ordenó Soledad Iparraguirre, alias Amboto, que cumple condena por participar en 14 asesinatos. Pues bien, a partir de hoy, Amboto, como ya le sucede al etarra Cherokee, se beneficia del régimen de semilibertad. Podrá salir a la calle de lunes a viernes. Lo ha decidido el Departamento de Justicia del País Vasco, dirigido por la socialista María Jesús San José.
Hay indignación entre todo el colectivo LGTBI, entre la sociedad en general, por una nueva agresión que podría ser calificada como delito de odio. Ha ocurrido este fin de semana en La Bañeza, en León. Una joven trans recibió una brutal paliza que la mandó al hospital. Ha estado a punto de perder un ojo. Una mujer transexual denunciaba este fin de semana una agresión en La Bañeza, en León. Según su testimonio, un grupo de varias personas la golpeó con patadas y botellazos mientras la proferían insultos homófobos y transfobos. La víctima presenta graves heridas en la cara y ha estado a punto de perder un ojo. Los hechos ya han sido denunciados en la Guardia Civil de Benavente, mientras colectivos trans condenan los hechos y piden que se identifique a los responsables. No es compatible que España sea un referente en Europa en derechos para el colectivo LGTBI. Sin embargo, el colectivo LGTBI vemos cómo día a día van creciendo estas agresiones a nuestro colectivo. Y en Burgos ya está en la cárcel a la espera de juicio un hombre de 45 años que la pasada semana agredió mortalmente a un conductor de 70 años que hizo una maniobra incorrecta. Una bronca en el coche que acabó con la víctima en la UCI, que ha fallecido ayer mismo. El juzgado de guardia acordó ayer domingo el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 45 años detenido por la muerte de otro de 70 tras un incidente de tráfico en esta calle de Burgos. Se le investiga por un delito de homicidio sin perjuicio de la calificación que resulte tras la instrucción de la causa. Los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves. En este cruce el conductor hizo un giro prohibido y se topó en un paso de cebra con el detenido, que dio una patada al coche y después fue a esperar al vehículo en otro giro cercano. Allí se enfrentó cara a cara con la víctima, lo empujó y al caer al suelo el hombre de 70 años se golpeó la cabeza. El conductor ingresó crítico en la UCI, donde ayer finalmente fallecía. El autor de la agresión fue detenido el viernes y, como decimos, ya está en prisión provisional. Sigue en Valladolid el macrojuicio por el caso de los ataúdes. Hoy hemos escuchado más declaraciones de familiares afectados. Todos muestran su indignación por lo que pasó durante 20 años en ese tanatorio y todos aseguran que les pusieron problemas cuando quisieron presenciar la incineración de sus seres queridos. Nueva jornada de este macrojuicio conocido como caso de los ataúdes. Hoy hemos escuchado hasta 9 testimonios, uno de ellos el de un juez, un magistrado de la Audiencia Provincial de León, afectado por esta presunta trama y que ha relatado cómo en el momento de la incineración de uno de sus familiares se le desaconsejó presenciarla. Todos ellos coinciden en el tremendo dolor causado, especialmente en un momento de sus vidas muy doloroso. Recordemos que este macrojuicio hay 23 acusados en esta trama y más de 6.000 familias afectadas. Habría generado más de 4 millones de euros de beneficios a la empresa funeraria. Siento estupor e indignación, aunque nada nuevo bajo el sol. Las tumbas de los egipcios se ponían ya a cubierto para evitar que los depredadores pudieran robar. Eso ha ocurrido aquí. Soy médico y respeto un código deontológico en mi trabajo, por eso encontrarte con esta situación te dice mucho de la catadura moral de esta gente. A pesar de los años que han pasado, pensar cómo nos han manipulado es horrible. Siento dolor e impotencia. Más noticias. Actuaban en varias provincias de la comunidad, sobre todo en Zamora, pero la Guardia Civil ha dado con ellos. Ha caído un entramado criminal que se dedicaba a robar camiones que estaban en ruta. Aprovechaban cuando los conductores estaban durmiendo dentro del vehículo y los asaltaban. Se llevaban mercancía de todo tipo. La Guardia Civil ha desmantelado una red de cibercriminalidad gracias a unas investigaciones que comenzaron a través de una denuncia en Ciudad Rodrigo de un empresario que denunció haber sido estafado en más de 15.000 euros a través de un sistema que utilizaba SMS y llamadas telefónicas de manera fraudulenta, por las que conseguía obtener importantes cantidades a través de retiros bancarios. Una red muy activa que incluso ponía en ocasiones su infraestructura a disposición de otras bandas criminales para que pudieran captar esos fondos o convertirlos en criptomonedas. Han sido detenidas 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres, todos ellos de nacionalidad española, y su epicentro de operaciones estaba en Barcelona.
No ha comenzado todavía la época de riesgo de incendios, pero este fin de semana ya ha habido un susto en el Bierzo. En el municipio de Igüeña comenzó un fuego muy cerca de la carretera. No se descarta que haya sido intencionado. A la espera de que den por extinguido el incendio, ya ha sido declarado como controlado tras una noche difícil para los medios terrestres que se han afanado en extinguir las llamas, que han tenido varios focos que se han iniciado, entre otros lugares, en este espacio cerca de la carretera de Rodrigatos de las Regueras, en su unión con la cabecera del municipio, con el municipio de Igüeña. Han tenido que trabajar hasta 17 medios diferentes, entre aéreos, terrestres, con las BRIF de Tabullo, incluso agentes medioambientales. A estas horas no existe humo ni llama presente en el campo. La gran pregunta en estos momentos es ¿qué ha podido provocarlo? Se habla de algún tipo de negligencia, aunque sin confirmarse si ha sido intencionado o por alguna quema de rastrojo o cualquier otra circunstancia similar. Lo cierto es que gracias a la actuación de los medios se ha permitido extinguir rápidamente este incendio. Estaba lejos del pueblo. En verano lo pasamos peor, que teníamos más miedo porque se podía aproximar. Pero esto se ve bien que es intencionado, porque ves, de aquí no salta allí. Y desactivada la emergencia ya en La Bañeza, también en León, por el incendio en una nave con materiales de caucho y plástico que se desató hace 6 días. Aunque todavía no está extinguido, la evolución favorable permite rebajar ese nivel de alerta porque se ha reducido de forma significativa el riesgo para la población. Desde un primer momento se había avisado de que por el material en combustión tardarían varios días en apagarlo. Son incendios excepcionales para esta época del año en la que las temperaturas, eso sí, van a continuar elevadas. La semana va a avanzar con un ambiente plenamente primaveral. Sergio Hernández. Comenzamos la primera semana de primavera y va a estar marcada por la estabilidad, por lo menos durante estos primeros días que tenemos por delante. Mañana martes será una jornada bastante soleada, con algunos intervalos de nubes altas y unas temperaturas máximas en ascenso. Eso sí, esta próxima madrugada notaremos el ambiente un poco más frío. A partir del miércoles, del jueves y del viernes llega algo de inestabilidad. ¿A dónde? A zonas del norte y del noreste de nuestra comunidad, donde podemos tener algunos chubascos débiles, zonas de las merindades, del sistema ibérico, con la cota de nieve bajando miércoles y jueves hasta los 800, 1000 metros. Podemos volver a ver la nieve en nuestros sistemas montañosos y unas temperaturas que por lo general a partir del jueves comenzarán a descender. La Unión Europea aplicará de forma provisional el acuerdo comercial con Mercosur desde el 1 de mayo. Bruselas da este paso después de que se ratificara en Sudamérica, pese a que el tratado está recurrido ante la justicia europea. Defienden que permitirá eliminar aranceles desde el primer día, mientras que el sector agrario alerta de una mayor competencia y de falta de garantías. Proteger, sí. Pero evidentemente no somos partidarios del proteccionismo, de poner barreras a un intercambio comercial que ha sido globalmente muy beneficioso para nosotros. Lo que somos ahora lo somos gracias a nuestra pertenencia a la Unión Europea y gracias a los acuerdos comerciales de la Unión Europea. 450 donaciones de sangre son necesarias a diario para cubrir la demanda de los hospitales de Castilla y León, una demanda especialmente importante en vísperas de periodos festivos, como por ejemplo la inminente Semana Santa. Por eso se ha organizado esta primera maratón de donaciones de sangre en Castilla y León. Ha comenzado hoy en Ávila y cuando finalice el próximo día 31 en Zamora habrá pasado por las 9 capitales de provincia de la comunidad y también por el Bierzo. La idea, además, es captar nuevos donantes, especialmente gente joven. Queremos mandar un mensaje muy especial a la gente joven entre 18 y 30 años como nuevos donantes. Yo creo que si conseguimos llegar a la cabeza, al corazón de esas personas jóvenes, conseguiremos tener de forma estable las cantidades necesarias de sangre. Supongo que tienen otros hábitos de estudio y otros hábitos de vida. Intentamos acceder a través también de redes sociales, de centros de ocio. Hoy se ha inaugurado en el Hospital del Bierzo una nueva sala de descanso para los pacientes oncohematológicos y para sus familias. El espacio ha sido impulsado y financiado por la Asociación Española contra el Cáncer de León. El objetivo es aliviar momentos difíciles y mejorar el bienestar emocional de pacientes y de acompañantes. El año pasado ese hospital atendió a más de 500 nuevos enfermos de cáncer.
una sala que es amplia, muy luminosa y que tiene, bueno, muy funcional, porque veis que tiene las mesas, hacen talleres. De hecho se ha hecho uno de los talleres que además ha tenido bastante éxito. Hay una programación también para hacer actividades aquí. Y la verdad es que estamos muy satisfechos y muy agradecidos a la Asociación Española contra el Cáncer. Los usuarios de Muface podrán adquirir sus medicamentos a través de receta electrónica a partir del 7 de abril. El delegado del Gobierno en Castilla y León ha presidido hoy una reunión técnica con los colegios de médicos y farmacéuticos y con mutualistas para explicar este nuevo procedimiento. Será igual al de la sanidad pública, es decir, bastará con presentar la tarjeta sanitaria sin necesidad de receta en papel ni de talonarios. En febrero, las pernoctaciones en los hoteles de la comunidad cayeron respecto al año anterior, pero aún así ha sido un buen mes. Ha sido el quinto mejor dato en pernoctaciones en un mes de febrero en Castilla y León. Fueron más de 280.000 viajeros los que pasaron la noche en nuestra comunidad. Muchos de esos viajeros posiblemente hayan visitado las Edades del Hombre que se desarrollan durante esta edición en Zamora. Pues bien, hoy se ha conocido que la exposición se prorroga. Estará abierta hasta el 3 de mayo. La exposición de las Edades del Hombre continuará casi un mes más aquí en Zamora. Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado que se ampliará hasta el domingo 3 de mayo. Quieren así compensar las semanas de mal tiempo y aprovechar el tirón del mes de mayo. Desde que la muestra abrió sus puertas el 16 de octubre han pasado por aquí más de 130.000 personas. Era una de las noticias más esperadas y ahora ya es oficial. La exposición de las Edades del Hombre se prolonga hasta el 3 de mayo. Es casi un mes más de apertura. Yo creo que es tiempo suficiente para poder recuperar todas estas semanas de atrás, de tan mal tiempo. También va a permitir incrementar el número de visitantes atraídos por la Semana Santa zamorana y por el buen tiempo de la primavera. Hemos superado los 130.000 visitantes. Y las previsiones y reservas para la Semana Santa son muy optimistas. Serán miles de personas las que acudan una vez más a esta ciudad. Miles de personas que disfrutarán de la riqueza de las obras expuestas, sí, pero además de la hospitalidad de Zamora, de la gastronomía de Zamora, de la oferta cultural y de ocio que ofrece Zamora. Eso significa también generación de actividad económica y de empleo. Esperanza atesora en su recorrido a algunos de los mejores artistas de la historia del arte, como el Greco, Goya o Gregorio Fernández. Comienza Alimentaria Barcelona, una de las grandes citas del sector agroalimentario, y Castilla y León está muy presente, con el mayor espacio de tierra de sabor hasta la fecha y más de un centenar de expositores. Aquí además la Junta ha presentado los premios Cincho 2026, un certamen internacional clave para impulsar el sector quesero de la comunidad. Van a servir para poner en valor nuestro queso. Nos encontramos con que Castilla y León es líder en la producción de quesos. 1 de cada 3 quesos que se producen en España se producen en Castilla y León y por eso seguimos apostando por nuestros productos de calidad y por estos premios Cincho. Acaba la época de Antonio Largo como rector en la Universidad de Valladolid. Hoy ha hecho balance de esos 8 años en los que ha conseguido, dice, dejar una UVA con más estudiantes y encauzada en la dirección correcta. Tras 8 años al frente de la UVA, Antonio Largo termina su segundo mandato haciendo balance. Dejamos una universidad encauzada en la dirección adecuada. Es la sensación que yo tengo y con lo que quiero quedarme. Creo que hemos avanzado en la dirección adecuada, en lo que es una universidad más moderna, más comprometida con la sociedad, con sus estudiantes. Estudiantes que ahora disponen en la universidad de 10 grados más de los que había antes de su llegada y que sitúan a la UVA entre las 10 primeras universidades de España en tasa de empleabilidad. Pues estamos en el top 10 nacional en la empleabilidad. Al cabo de 4 años, más del 80% ya están trabajando y lo hacen en algo relacionado con su formación. Destaca también la estabilización del profesorado. Más de 300 docentes han promocionado y se han incorporado como profesores 170 investigadores. Creo que está fortalecida, con 160 personas más, con más cualificación, un número mayor de cátedras. Y aunque se le queda alguna espina, me hubiera gustado que nuestro personal tuviera
una mejora retributiva mucho antes. Antonio Largo cuelga el birrete de rector satisfecho con un trabajo que ahora tendrá que encontrar sucesor o sucesora. Mañana se abrirá el periodo de presentación de candidaturas y el 28 de abril decidirán las urnas.